Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos aquí a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 27 de noviembre. El día viene frío y, bastante intenso. Ahora vamos a recuperar las declaraciones que ha colgado el primer ministro británico en sus redes sociales hace muy poquitos minutos, pues explicando las bases de los presupuestos para el Reino Unido. Vamos a mirar a China, también tenemos última hora, se lo vamos a contar. Vamos a mirar a Estados Unidos. En las últimas horas, tiroteo a 2 miembros están graves, de la Guardia Nacional al frente de la Casa Blanca. Pero es que en la otra parte del mundo, en Hong Kong, está ardiendo un complejo de 2.000 viviendas. Es un rascacielo. Hay decenas de muertos y hay cientos de heridos. A esta hora, siguen las tareas de rescate y, es un auténtico drama. Aquí en casa estamos mirando, por un lado, a los tribunales, porque el Supremo va a decidir en 3 horas si manda a prisión al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. Y mirada también al Congreso, porque ahí está la votación del techo de gasto. El Congreso debate y vota hoy jueves la senda de déficit público para el periodo 2026-2028, que es el paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunciaba ayer que sus 4 diputados se van a abstener. Nosotras en Podemos hemos decidido que en la próxima votación del jueves nos abstendremos hasta que tengamos una respuesta concreta a estas preguntas tan importantes. Y es si de verdad se va a tomar en serio la economía de las familias, por muy buenos que sean los datos macroeconómicos. Si eso no llega a la economía familiar, no sirve de absolutamente nada. La abstención de Podemos junto a los votos en contra de Partido Popular, Vox y Junts hacen matemáticamente imposible que la senda de estabilidad, que es el primer paso para aprobar los presupuestos generales del Estado, prospere, lo que va a obligar al Gobierno a presentarla otra vez en el plazo de un mes. Dirán desde el Gobierno que no pasa nada por seguir con los presupuestos de hace 3 años porque la economía sigue tirando, sigue creciendo. Ayer fueron presentadas las conclusiones del último estudio económico de la OCDE sobre España en la madrileña sede del Ministerio de Economía por el secretario de Organización Matías Corman, en presencia del ministro anfitrión Carlos Cuerpo. Pues bien, la OCDE se une a otras instituciones revisando el crecimiento del PIB hasta el 2,9% para 2025 y hasta el 2,2% para 2026. Son las mismas que tiene el Gobierno de España. Es un placer estar hablando hoy del informe de la OCDE que incide, y en unos momentos hablará de él también el secretario general, en el buen momento que atraviesa la economía española, y lo hemos estado comentando también en la reunión que acabamos de tener. La solidez de nuestro crecimiento económico y el carácter diferencial con respecto a otros socios de España, de esta recuperación que hemos vivido en los últimos años, y sobre todo la diferencia con fases anteriores de recuperación o fases posteriores a grandes shocks como la que tuvimos después de la crisis financiera. La OCDE alabó también la reducción de la tasa de desempleo en los últimos años, aunque aconseja vigilar la subida, los incrementos del salario mínimo interprofesional. La tasa de desempleo seguirá disminuyendo y esperamos que alcance el 9,8% en 2027 frente al 10,5% de hace 2 meses, lo que supone una mejora notable y acerca la tasa de desempleo en toda España al mínimo histórico del 7,9% registrado en 2007, aunque sigue estando por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE. El documento también pone el acento en algunos de los principales riesgos de nuestra economía que van a presionar el gasto público y entre ellos la respuesta al cambio climático, los compromisos internacionales en materia de inversión militar y también el envejecimiento de la población. Justo la OCDE prevé que el gasto anual en pensiones aumente en 3,2 puntos el PIB en 2023 y 2050. Insta a ligar la edad de retiro a la esperanza de vida, ampliar el periodo de cómputo o reformar los subsidios por desempleo para que no generen derecho a pensión. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señalaba que la sostenibilidad del sistema está garantizada.
El principal resultado de este informe es que no hay una desviación con respecto a lo previsto y, por lo tanto, no recomienda medidas adicionales, en este caso, para garantizar dentro del sistema la sostenibilidad del mismo. La OCDE propone subir los impuestos indirectos, los que gravan el consumo, y bajar otros. No quiere que la carga fiscal recaiga en el trabajo ni en las cotizaciones sociales, porque dice que eso va a desincentivar el empleo. La OCDE propone además liberalizar suelo y construir 850.000 viviendas sociales. Donde ya están en marcha los presupuestos es en el Reino Unido. Unas cuentas que, tal y como se esperaba, recogen una importante subida de impuestos. Rubén, además tenemos declaraciones del primer ministro recién sacadas del horno. Así es, si quieres estar, enseguida escuchamos lo que ha dicho, como ya adelantábamos en ese vídeo que ha colgado hace unos minutos en redes sociales. Son unas cuentas que, tal y como se esperaba, como bien dices, recogen una subida de impuestos de unos 26.000 millones de libras hasta final de la legislatura. Esa subida va a llevar la presión fiscal en el Reino Unido cerca del 38% del PIB. Estamos ante los mayores impuestos desde la posguerra y con un objetivo, el de reducir el abultado déficit y el endeudamiento del país. El presupuesto de hoy se basa en las decisiones que hemos tomado desde julio del año pasado para reducir las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, reducir el coste de la vida y reducir el endeudamiento. Sin duda volveremos a enfrentarnos a la oposición, pero aún tengo que ver un plan alternativo que sea creíble o más justo para la gente trabajadora. Estas son mis decisiones, las decisiones correctas para una Gran Bretaña más justa, más fuerte y más segura. Así anunciaba la ministra de Finanzas británica Rachel Reeves este presupuesto que, entre otras medidas, alarga 3 años más la congelación de los tramos del IRPF, que sube los impuestos al juego, a los dividendos y a los intereses, reduce los beneficios fiscales para las pensiones e introduce una tasa para las mansiones. Es una de las medidas más novedosas. Pero hace unos minutos, como bien decías, en un vídeo en redes sociales, el primer ministro británico Keir Starmer defendía este presupuesto y las medidas que recoge. Dice que va a ayudar a reducir la inflación, a mejorar el bienestar de millones de personas, a combatir la pobreza y a reconstruir la economía del país. El presupuesto forma parte de mi plan para construir un Reino Unido renovado y vigoroso, con una renovación real y duradera de nuestra economía y nuestras comunidades. Se trata del tipo de país que queremos ser. Queremos seguir a la deriva, viendo cómo los estándares de vida se estancan y las oportunidades se reducen. ¿O queremos invertir en un Reino Unido donde el esfuerzo se recompensa, los servicios públicos funcionan y la próxima generación pueda mirar al futuro con confianza? Creo que Reino Unido puede afrontar en este momento y actuar con valentía hoy. Podemos restaurar la confianza mañana. Concluye Starmer este vídeo señalando que si se trabaja de manera unida podrán poner fin al declive, reconstruir el tejido del país y construir un Reino Unido donde todos, dice, puedan volver a creer en el futuro. Enseguida vamos a ver la reacción de los mercados, especialmente de la renta fija, de la libra y también del cambio euro-dólar. Pero antes hay que mirar también a China, porque Eva Villanueva ha advertido, y esto ha pasado en los últimos minutos, sobre riesgos de conflicto nuclear tras la orden de Donald Trump de realizar pruebas. Cuéntame qué ha pasado. Pues sí, efectivamente es noticia de última hora, noticias que llegan desde Pekín y advertencias sobre lo que es el más alto tono de agresión en cuanto a la amenaza nuclear. China advierte sobre riesgos del conflicto nuclear y critica los planes de Washington de Donald Trump de revisar esa política nuclear, advirtiendo que mantener grandes arsenales aumenta el riesgo de conflicto. Declaraciones que pone sobre la mesa después de que Washington haya anunciado la reanudación de las pruebas de armas nucleares. De hecho, en un informe oficial publicado el jueves, la Oficina de Información del Consejo de Estado afirma que algunos países mantienen obstinadamente arsenales nucleares masivos y refuerzan la disuasión, lo que incrementa el riesgo global. Ese informe, que surge tras la promesa de Trump de equiparar a sus adversarios con pruebas nucleares muy pronto. Veremos los mercados cómo se toman esta nueva amenaza. De momento, las bolsas están muy al tanto de la tecnología, muy al tanto de las expectativas crecientes de recortes de tipos de interés para diciembre y un poco a medio gas porque Wall Street va medio cerrado por el Día de Acción de Gracias.
Pues sí, y en este escenario lo que es el tiempo real que se avecina es una jornada efectivamente con el principal mercado del mundo cerrado y mañana solo abrirá a media sesión, con lo que se espera poco volumen de negociación y, según los expertos, eso sí, un tono optimista en torno a los inversores minoristas. La atención está puesta, por empezar, con esas tensiones que hablábamos, mirando a esas amenazas sobre el riesgo nuclear. El Hansen de Hong Kong duda en estos últimos momentos de cotización, con avances timidísimos, pero hemos visto a un mercado americano que se va de vacaciones, pero no sin antes anotarse 4 jornadas de subidas. El S&P 500 se subía ese 0,69%, el Dow Jones un 0,67% y el Nasdaq se comportaba incluso mejor, un 0,82%, en medio del renovado impulso tecnológico que se convertía en el protagonista de la sesión, en una jornada en la que, como decimos, se ha extendido el tono positivo a los mercados asiáticos y donde el índice Nikkei ha vuelto a superar los 50.000 puntos y el índice de India, el Nifty, ha alcanzado máximos históricos. Todo en una jornada en la que Europa lo que está anticipando a esta hora es signo mixto. Vemos a los futuros del DAX avanzando de forma moderada, mientras que vemos también timidísimos los movimientos dentro del IBEX 35. Y también con un CAC 40 parisino que se descuelga de los números verdes. Las acciones suben y, eso sí, el dólar está operando a la baja. Es el escenario en medio de esas expectativas de recortes de tipos de interés y que hasta ahora, además, sigue rondando en torno a los riesgos de intervención en torno al yen. Dólar yen en los 156,21 y vemos en tanto al euro dólar en 1,1590 también. En este momento lo que sí se debilita es la moneda comunitaria. Si miramos a la libra, como decías, la libra también retrocede frente al dólar en 1,32,42 unidades. Todo en un escenario donde, por supuesto, las probabilidades de esas expectativas de recortes de tipos por parte de la FED alcanzan al 85% y es lo que está animando a los inversores. El índice dólar, en esa cesta frente a las principales divisas, vemos cómo cae, 99,58. El Bitcoin también se está recuperando a esta hora hasta esos 91.261 dólares y convirtiendo así el inicio de sesión en el protagonismo, con un petróleo que hasta ahora retrocede, el West Texas 58,53 dólares. Banco Santander patrocina este espacio. Donald Trump califica como terrorismo el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional. Un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca que ha dejado a 2 integrantes de la Guardia Nacional gravemente heridos por parte de un sospechoso que diversos medios han identificado como originario de Afganistán. Trump critica la política migratoria de la administración Biden y pide reforzar la seguridad en Washington. El Departamento de Seguridad Nacional está convencido de que el sospechoso detenido es un extranjero que entró en nuestro país procedente de Afganistán, un infierno en la tierra. Llegó en septiembre de 2021 con la administración Biden en esos infames vuelos de los que todo el mundo hablaba. Nadie sabía quién venía, nadie sabía nada al respecto. Su estatus amplió en virtud de una ley firmada por el presidente Biden, un presidente desastroso, el peor de la historia de nuestro país. A disastrous president, the worst in the history of our country. Venezuela revoca las concesiones de Iberia y otras 5 aerolíneas por sumarse a las acciones de terrorismo de Estados Unidos. El presidente venezolano critica que compañías como TAP, Avianca o Turkish Airlines decidieran cancelar unilateralmente sus rutas hacia y desde Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos. Caracas da por roto el margen de 48 horas que había fijado para que estas compañías retomaran sus operaciones. Europa defiende formar parte de las negociaciones de paz en Ucrania. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insiste en que tanto Ucrania como Europa deben participar en las conversaciones de paz. Pero para Ucrania y para Europa, cualquier acuerdo de paz busca crear una paz justa y duradera, una paz que ponga fin a este conflicto y no siembre las semillas de nuevos conflictos futuros. Por su parte, Donald Trump defiende a Steve Witkoff, quien viajará a Moscú la próxima semana tras filtrarse una conversación con un funcionario ruso.
No lo he oído, pero es algo habitual, ya sabes, porque tiene que vender esto a Ucrania, tiene que vender Ucrania a Rusia. Esto es lo que hace un negociador. Tienes que decir, mira, ellos quieren esto, hay que convencerlos con esto, ya sabes. Es una forma muy habitual de negociar. No lo he oído, pero he oído que era una negociación habitual e imagino que le está diciendo lo mismo a Ucrania, porque cada parte tiene que ceder y ceder. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el segundo día de su visita de Estado a España. Steinmeier presidirá hoy el Foro Económico Hispano-Alemán y después se verá con Sánchez en Moncloa. Además, el presidente de Alemania viajará al País Vasco, donde participará en un homenaje a las víctimas del bombardeo de Guernica, llevado a cabo por la Legión Cóndor. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países, pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres empresa, adhiérete al sistema y ofrece confianza y buena imagen a tus clientes. Junta Arbitral de Consumo. Soluciones justas, sin complicaciones. Comunidad de Madrid. Recuerde que mañana viernes los nuevos vinos de la denominación de origen La Mancha se presentan en el Hotel Palace de Madrid. Blancos y tintos jóvenes, crianzas o reservas de diferentes variedades. Viernes 28 de noviembre de 11 a 15 horas y de 16:30 a 21 horas. Aficionados mayores de 18 años, 10 euros. Aforo limitado. Vinos con denominación de origen La Mancha. 28 de noviembre. Palace. Entrada por Plaza Cánovas del Castillo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Buenos días. Perdona, ¿los vinos de rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen rueda. Compartir es vivir. Compartir es rueda. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8 y 18 minutos de la mañana, Radio Intereconomía, arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy me acompaña José Ignacio Gutiérrez. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días fresquitos como estamos viendo estas últimas semanas y bueno, muy pendiente de todo cuanto acontece. Bueno, es lo que toca, lo raro sería que tuviéramos 40 grados. Pero bueno, usted sabe eso del cambio climático que conlleva que en teoría lo que está previsto por las medias clásicas no debe realizarse. Bueno, ya empieza provocando, ¿eh? Ahí Carlos Tobías, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ya habéis empezado con una fuerza que estoy por irme. Es que ha desayunado doble, sí, creo sí, yo, sí, ¿no? Vienen... Sí, se me ha venido arriba, el José Ignacio Vividor, disfrutón, y me acompaña Agustín Baeza. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días, Susana. Pues aquí en lo que yo denomino cuesta de noviembre. Pues las cuestas de enero son muy fáciles, la cuesta de noviembre es la complicada. Ya, oye, por eso que dices de la cuesta de noviembre, ayer previsiones de la OCDE dice que España va a crecer este año un 2,9%, se suma también a las previsiones del gobierno, son iguales, y de otros organismos internacionales. Pero tú sales a la calle y la mayoría te dice lo mismo. A ver si cobramos que este año, este mes no llego, voy apurado.
¿esta desconexión entre macro y micro es normal? ¿Es lógico? ¿Siempre ha pasado y ahora, no sé, estamos dramatizando un poco? Sí, siempre ha pasado porque yo cuando daba clases de macro y microeconomía en la facultad, estas cosas también las enseñamos y las discutíamos en clase. Es decir, una cosa es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB, esto que llamamos crecimiento económico, no es ni más ni menos que la tasa de crecimiento de la producción de un país a precios de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, en función de la estructura económica del país y de muchas variables, puede tener mayor o menor impacto en materia, vamos a llamar, de bienestar social entre la población. Y siempre hay un gap, siempre hay una diferencia que depende obviamente de la estructura económica del país, de la situación del contexto, en qué zona del mundo se encuentra, pero esto se sabe. Es decir, el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para el bienestar. Y el otro día veíamos cifras de que la pobreza infantil en España bate récords, de que las organizaciones que trabajan en esta materia, como Cáritas, advierten de un crecimiento sostenido de la pobreza en España y que es de 4 puntos superior desde que, por ejemplo, el actual gobierno está aquí. Es decir, hay una cosa que es necesaria, que es crecer económicamente, y hay otra cosa que es cómo se distribuye ese crecimiento entre las capas de la población. Sí, lo que pasa es que todo eso está muy bien a nivel teórico, pero a nivel práctico la gente en la calle acaba por desconfiar de estos datos. Es decir, bueno, si esto que me está contando está estupendo, pero es que yo no llego a final de mes. Entonces, cuando dicen que España va bien, que crece, que crecemos por encima de la media de la Unión Europea, que vamos fantástico, la gente te mira como diciendo, ¿pero de qué me está hablando este tío? Porque realmente yo no llego a verlo, ¿no? Es verdad que si no fuera así, pues todavía serían peores las cosas, pero hay demasiado gap ahora mismo, yo creo. Sí, básicamente, a ver, ¿qué nos está pasando en la micro? Nos está pasando que la incidencia de la inflación, sobre todo en todo lo que son productos básicos como es alimentación, todo aquello que más afecta a lo que es a la familia, que afecta a las personas, es la parte que está, digamos, más descontrolada. Y por lo tanto, cuesta más. Yo tengo un índice muy claro, que es, yo utilizo el transporte público. A primeros de mes, yo vengo en autobús aquí a la emisora y me siento tranquilamente. Hoy, por ejemplo, he venido de pie, el autobús estaba lleno, cosa que no es habitual, porque estamos en la última semana del mes de noviembre. La gente se deja el coche en casa porque no llega, igual que si uno va al supermercado se nota que hay menos fila y te atienden mucho más rápido. Bueno, ayer la OCDE presentaba sus previsiones, su informe. Está con nosotros Aida Caldera, que es jefa de la división, el Departamento de Economía de la OCDE. Aida, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, gracias. La OCDE dibujó el cuadro macro, prevé un crecimiento económico para nuestro país del 2,9% este año y del 2,2% para el próximo ejercicio. ¿En qué se apoya? ¿Cuáles van a ser los pilares de ese crecimiento? ¿El consumo, las exportaciones, el turismo? ¿Cuáles son los motores, Aida? Sí, vamos... como estabas diciendo, preveemos un crecimiento robusto para el año que viene, para el siguiente. Bueno, siguiendo un poco la misma tónica que hemos visto los 2 últimos años, por encima de la media de la zona euro. Y básicamente el motor principal es la demanda interna, el consumo, por un lado, bajadas de inflación, mayor renta per cápita, y por otro lado, la inversión, debido sobre todo, siguen implementando los programas financiados por fondos europeos y además hay menos, los costes de financiación son más bajos porque la tasa de política monetaria ha ido bajando. Por el lado de las exportaciones, estamos en una situación en la que, como todos sabemos, hay una gran incertidumbre mundial. Los aranceles, obviamente están afectando a los países europeos, que son nuestro principal mercado. Entonces, por parte de la demanda externa, va a estar un poco más floja que los últimos años, pero por tanto es la demanda interna. Aunque el crecimiento es sólido, es robusto, hay algunos puntos en los que podemos mejorar. La OCDE ayer insistía en que en las presiones fiscales a largo plazo y teme que esas presiones aumenten. Aquí el principal elemento es el envejecimiento de la población, es lo que nos tiene que hacer revisar, retocar algunas de las claves de nuestro sistema de pensiones o de nuestro mercado laboral para afrontar ese gran desafío mundial, pero también español.
Sí, es cierto que las finanzas públicas han ido mejorando. Hemos visto que el déficit sigue cayendo, la deuda ha ido cayendo, pero cuando miramos la deuda y miramos el resto de Europa, pues vemos que sigue relativamente alta. Y por otro lado es ese punto que tú incides y en el que ponemos énfasis en el informe, que es el hecho de que de cara a futuro los costes del envejecimiento pues van a ser significativos. Ha habido reformas para que el coste de las pensiones no siga creciendo tanto, pero todavía no son suficientes. Y en total vemos que de aquí al 2050, basándonos en datos de la AIREF, los costes del envejecimiento van a aumentar en 5 puntos porcentuales del PIB, lo cual es significativo, y creemos que por un lado hay que seguir haciendo la consolidación fiscal, reducir el déficit para que haya más margen de maniobra si hay algún shock externo, que vemos que estamos en una situación global e incertidumbre, y por otro lado también pues atajar estos costes del envejecimiento. Para atajar esos costes del envejecimiento y para intentar que el gasto en pensiones no se desboque, ponen ustedes varias recetas sobre la mesa, como ligar la edad de retiro a la esperanza de vida, ampliar el periodo de cómputo o reformar los subsidios de desempleo para que no generen derecho a pensión. De esos tres elementos, ¿lo ideal sería una combinación de los tres o con poner uno en marcha sería suficiente para respirar más tranquilos frente a ese enorme gasto en pensiones que soporta España? Lo primero hay que decir que se han llevado ya a cabo varias reformas, por un lado para aumentar ingresos y por otro lado para fomentar el retraso de la jubilación, y estamos viendo que están teniendo un fruto. Pero de cara a futuro, como decía, pues hay ese aumento del gasto total en pensiones, y creemos, como hemos dicho en el pasado, pues que el tema de, como todos los países, es seguir haciendo pequeñas reformas que ayuden a atajar este problema. Entonces damos un menú de opciones. Por ejemplo, como tú decías, vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida, que es algo que han hecho otros países, como por ejemplo nuestro vecino Portugal, o ampliar el periodo de referencia para calcular la pensión, para que se refleje mejor la vida laboral completa. Ahora son 25 años, estamos hablando de extender 35 años. Son opciones, no hay que hacer todas, pero alguna de estas opciones ayudaría a atajar estos costes de una forma más sólida y bueno, sin estas reformas, mantener el coste actual podría llevar a recortar otros gastos esenciales como son, por ejemplo, educación o inversión pública. Por tanto, creemos que es un poco, hay que seguir trabajando por el buen camino de las reformas. Aida también habla de vivienda, que es una de las, por no decir la gran preocupación de todos los españoles. ¿Considera la OCDE que el gobierno de España ha hecho pues poco, que los esfuerzos de nuestro Ejecutivo han sido insuficientes? Por el lado de la vivienda, lo que hemos visto ha sido un crecimiento muy importante de la población en los últimos años, y lo que ha pasado es que la oferta de vivienda no ha seguido esa demanda. No estamos hablando de que haya una escasez de vivienda en general y que haya un aumento de los precios en general, pero hay ciertas zonas, sobre todo pues grandes ciudades, Madrid, Barcelona, zonas donde el turismo es más presente, donde sí que hay problemas de acceso a la vivienda y de precios altos, sobre todo en temas del alquiler. Ahí creemos que el gran tema es mejorar por el lado de la oferta. Es un problema de oferta y esto llevará un tiempo resolverlo, entonces no hay medidas mágicas. Por un lado, lo que creemos es que es muy importante, cuando miramos un poco a los detalles, vemos que los procesos urbanísticos son largos y complejos y hay una ley en el Congreso que busca precisamente acelerar este tipo de procesos, que sea más fácil la coordinación entre las administraciones, que se digitalicen más los permisos. Entonces esto ayudaría. Y por otro lado, creemos que es importante seguir por el camino de reforzar la construcción de vivienda asequible en alquiler. El gobierno tiene planes para eso, quiere construir, me parece que son como 60.000 viviendas en los próximos años. Es bueno, pero hay que hacer más, porque cuando miramos al parque de vivienda asequible para alquiler en España es muy pequeño comparado a la demanda. Entonces hay que seguir por
por ese camino. Ayer también, en la presentación de las conclusiones de ese último estudio económico de la OCDE, se mencionaban los esfuerzos que ha hecho España en los últimos años, desde 2012, para bajar la tasa de desempleo, pero también se mencionaba pues las subidas del salario mínimo interprofesional. Ahora mismo los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, están pidiendo un alza del 7,5% para 2026. ¿Nuestro mercado laboral podría permitirse esa subida del salario mínimo? Lo que hemos visto en España es que desde 2018 el salario mínimo ha subido significativamente. En términos nominales es un 60%, en términos reales es un 30%. Antes escuchaba, antes de entrar en antena, a los contertulios estaban hablando del poder adquisitivo. Eso, la subida del salario mínimo ha ayudado a mejorar el poder adquisitivo de las personas y hemos visto que no ha tenido un efecto negativo sobre el empleo. Entonces, ha ayudado sobre todo a aquellos que tienen menos ingresos, lo cual ha sido positivo. Ahora, estamos en una situación en la que el salario mínimo ha subido rápidamente y bastante. Entonces, nosotros lo que decimos es que las nuevas subidas tienen que ser, se pueden hacer, pero hacerlo prudentemente y teniendo en cuenta la productividad y la capacidad del tejido productivo español, que tiene muchas pequeñas y medianas empresas para absorberlo. Y ya la última, Aida, ¿sería necesario reformar leyes anticorrupción, reformar leyes que ataquen el cohecho directamente para dar una mayor garantía institucional y mayor transparencia y certidumbre y seguridad a la inversión nacional y a la inversión internacional? Ahí tenemos un cross, por decirlo de alguna manera. Lo que hemos visto es algo que miramos también en el informe. Hemos visto avances legales en materia de lucha contra la corrupción, pero vemos que todavía que por un lado la percepción de la corrupción y los casos de corrupción siguen siendo altos en España. Lo que creemos que es positivo es que el gobierno, de hecho, con el apoyo de la OCDE, ha presentado un plan estatal anticorrupción con medidas que creemos que son muy válidas, como por ejemplo crear una agencia independiente de integridad o aprobar la ley de transparencia sobre el lobby. Creemos que hay que avanzar en esa dirección, también en tema de compras públicas, digitalizar más los procesos y abrir más los datos al escrutinio público para que eso ayude a prevenir irregularidades, fortalecer la confianza ciudadana. Entonces, creemos que el plan es bueno, hay que implementarlo. Muy bien. Pues Aida Caldera, jefa de la División del Departamento de Economía de la OCDE, muchísimas gracias por atendernos. Un auténtico lujo y placer. Gracias, que tengas buen día. Un abrazo. Muchas gracias, adiós. Bueno, os veo con muchas ganas porque el tema es telita y además muy, muy importante. Vivienda, impuestos, tanto directos como indirectos. A mí me interesa saber qué es lo que opináis de la subida del IVA, de los impuestos al trabajo, tema de pensiones, corrupción. Bueno, impresionante. Publicidad, me lo contáis. Si tu móvil sigue sonando así, o así, o así, es hora de cambiarlo. En O2 evolucionamos para que nuestros clientes tengan lo mejor. Ahora pueden disfrutar de un móvil desde 0 euros. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Consulta condiciones en o2online.es. Quiero sacarme la tarjeta American Express Platinum. ¿Cómo lo ves? Es genial, mira. Salas VIP y Fast Track en aeropuertos y seguros en viajes. ¿Algo más? Sí, 2 cenas gourmet gratis al año y un abono de 250 euros. Ahora mismo la solicito. Busca en tu navegador Amex Platinum. En Renta 4 Banco tenemos la promo más sencilla de este Black Friday, tanto que te la podemos contar con sonidos. Bueno, que casi te la podemos contar con sonidos. Te regalamos 100 euros por invertir en fondos megatendencias, como la tecnología. Así de fácil. Entra en r4.com y consigue tus 100 euros. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las bases de la promoción en r4.com. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Taller del Prado. Recibe grabados y litografías de grandes autores en tu domicilio. Todos los estilos en una gran lista de firmas, con certificado de autenticidad. tallerdelprado.com. Regala originalidad. Disfruta de la exclusividad. Taller del Prado. Arte al alcance de todos. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Hoy con José Ignacio Gutiérrez, Agustín Baeza y con Carlos Tobías. Oye, por el informe ese de la OCDE, me interesa, varios temas. Uno de ellos, el sistema tributario. Dice que habría que darle más peso a la imposición directa, a la posición indirecta, que son al IVA, por ejemplo, y que la imposición directa, que son los impuestos al trabajo, está dañando pues la creación de empleo y que al final pues que no compensa. ¿Cómo veis esta recomendación? ¿Creéis que hay margen suficiente para subir el IVA? ¿Eso no sería injusto para los que menos ganan? Bueno, vamos a ver, eso es lo que te permite es tener una renta disponible mayor al no gravar los impuestos directos sobre el trabajo, y después cada uno esa parte de renta que tú tienes disponible la destinas a lo que consideras que tendrá diferentes IVAs. Ahora mismo la propuesta del Partido Popular es reducir los IVAs, por ejemplo, en alimentación, en elementos básicos, y, por ejemplo, podría tener un efecto inferior. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues, por ejemplo, tú puedes subir el IVA sobre todo los productos de lujo, elevarlo, y por lo tanto aquellos que tienen mayor capacidad de renta y mayor capacidad de renta disponible tributaría por un IVA superior. No es mala la propuesta. Ahora, vamos a ver, España está en el nivel más alto de presión fiscal de su historia, también hay que decirlo. Es que hay margen en el IVA porque España tiene unos tipos de IVA más bajos que Francia, por ejemplo, pero la realidad es que al final es un impuesto lineal y el efecto sobre las diferencias de renta no es tan bueno. Por otra parte, yo creo que la propuesta de la OCDE es muy básica. Como lo que tira de la economía española es el consumo interno, si subes el IVA recaudas más. Así de fácil. Con lo cual, eso es la cuenta de la vieja. Pero yo creo que eso en definitiva puede dañar ese consumo interno y justo el motor de la economía que está tirando. Yo por pensar un poquito fuera de la caja, como se dice en algunos ámbitos, porque es verdad que los informes de la OCDE en general, es decir, que están hechos porque les dan mucha importancia, lógicamente, por el hecho de que es la OCDE, pero a mí siempre me han sonado excesivamente ortodoxos, en el sentido de que lo que propone es como los manuales más clásicos, es decir, mira, les pasa esto, hay que hacer esto. Porque te pones a hablar... Porque tú serías más rebelde. Es que claro, te pones a hablar de pensiones, por ejemplo, que se dedica mucho tiempo, no, lo que hay que hacer, vale, sí hay que modificar el marco de las pensiones, porque el marco de las pensiones se hizo en una época que estructuralmente ha cambiado significativamente por muchas razones, porque no tiene en cuenta el principal problema que tiene la economía española, se llama el envejecimiento de la población. Mientras no asumamos esto, es decir, hay un problema muy serio que las próximas generaciones no saben ni cómo lo van a pagar. Es decir, tenemos una de las natalidades más bajas del mundo. Tenemos un envejecimiento progresivo, que además una esperanza de vida cada vez más alta. Ahí el otro día estaba leyendo que es probable que ya haya nacido la persona que puede vivir hasta los 150, 160 años. Ya me dirán ustedes ese marco se tiene que cambiar. Pero en cuanto a la sostenibilidad de las pensiones, se incide mucho en la estructura de cómo está ese sistema, pero no se incide en el principal problema que tiene la economía española, segundo, después del problema del envejecimiento, que se llama productividad. Si seguimos manteniendo un sistema productivo en el que priman
sectores con baja productividad, donde es imposible pagar salarios altos, que son los que pueden financiar con sus rentas sistemas de pensiones mucho más potentes, pues nos estamos haciendo trampas al solitario. Es decir, si seguimos teniendo empleos que cuando la gente sale con 25 o 30 años gana 1.500 euros al mes, no vamos a poder garantizar la sostenibilidad nada más que añadiendo recursos públicos del sistema fiscal. Entonces estamos haciendo como una pequeña trampa siempre en este sistema. El mejor marco de la sostenibilidad de pensiones es crear empleo de calidad y con buenos salarios. Es el mejor marco. Sí, pero ahora dice, voy a subir el salario mínimo interprofesional y asumiendo que van a tener que pagar impuestos. Entonces ahí esa es la gran trampa. Si te subo el salario y te lo cobro con impuestos. Al final... pero yo no estoy hablando tanto de subir el salario mínimo como que estoy diciendo. Señores, si seguimos si seguimos manteniendo el sistema en servicios de baja calidad, o sea, en servicios de pymes pequeñas, en el turismo, etcétera, etcétera, no vamos a poder tener salarios en condiciones nunca. Es decir, para amplias capas de la población me refiero. Siempre hay gente que gana mucho dinero. Entonces, si las amplias capas de la población lo que se encuentran son con salarios que rozan el nivel casi de subsistencia, como estamos viviendo en este caso en toda la gente que tiene menos de 40 años, ¿cómo vas a mantener un sistema de pensiones potente para cuando se jubilen? Es imposible. Claro, pero si la solución es subir el salario mínimo para que tributen y de esa forma subirle el IVA para que con lo que consumas también pagues más, al final te has engañado. Vale, oye, muy rapidito que también me quiero ir al Reino Unido. Hablaba también de ligar la edad de retiro a la esperanza de vida o ampliar el periodo de cómputo, o un poquito de las dos. En Portugal han ligado las pensiones, la edad de retiro a la esperanza de vida. Bueno, ayer Carlos Cuerpo, tenemos el corte de Carlos Cuerpo, vamos a escucharle. El principal resultado de este informe es que no hay una desviación con respecto a lo previsto y, por lo tanto, no recomienda medidas adicionales, en este caso, para garantizar dentro del sistema la sostenibilidad del mismo. El gobierno no está por esto, ¿no? No, el gobierno... O sea, lo que se ha hecho está bien y ya está, claro, tiramos. Lo que se ha hecho está bien porque además lo acaban de hacer y sobre todo no tienen capacidad política para hacer otra cosa ahora mismo porque no cuentan con apoyos. Pero la realidad es que el tema de las pensiones es un problema de seguridad jurídica de la gente. Es decir, afecta al futuro. Porque realmente, si los jóvenes, como decía Agustín, no tienen dinero para poder vivir, muchos viven en casa de sus padres y los padres no cobran pensión, pues la vamos a liar. Otra cosa más, llamaba, y esto es muy interesante, a endurecer las leyes anticorrupción, a regular los lobbies o también a endurecer las leyes de cohecho, que penalizan el cohecho. ¿Esto realmente lo veis? ¿Se están haciendo avances, como decía Aida Caldera? Sí, se están haciendo avances. Vamos a ver. Solamente hay que ver la recaudación fiscal que se está produciendo en España y cómo se han recuperado también. Quiero recordar que se llegó a tener 16.000 millones de euros en sanciones no cobradas por el Estado en materia fiscal. Eso se ha reducido drásticamente a lo largo de los últimos años. Yo creo que estamos ahora por debajo de los 7.000 millones la deuda pendiente de fraude fiscal. Es claro que se ha avanzado y, sobre todo, no hay que olvidar la digitalización de las administraciones, muy especialmente toda la de Hacienda, que está teniendo, y no te quiero ni contar con el nuevo modelo para todas las pymes de entrada de la facturación contable nueva, que va a permitir el report inmediato según se está operando a los datos de Hacienda, ¿no? Con lo cual se está avanzando en todo ello. También hay que decir algo muy claro, cuanto más presión fiscal exista, más tendencia hay por parte de la economía a ir a una economía sumergida. Eso también es un hecho que es real, Esto es un asunto del que hablamos muy poco y esto antes se hablaba mucho más. Es decir, yo la última vez que leí un informe sobre esto decía que España junto con Italia lideraba también el ranking de economía sumergida en la Unión Europea. Es decir, se calcula aproximadamente que la economía sumergida supone más o menos casi el 25% del PIB español. Es decir, cuando estamos hablando de subir, bajar impuestos, cómo financiar los servicios públicos, las pensiones, etcétera, etcétera, el último dato que yo recuerdo que se hizo calculando esto grosso modo, porque es imposible hacer economía sumergida, hacerlo de otra manera, decía que si se recaudara todo lo que dicen los impuestos en la norma actual sin cambiar los impuestos, se recaudarían del orden de entre 60 y 80.000 millones anuales. Con un matiz, por la pandemia la economía sumergida cayó muy importantemente, incluso por debajo de un índice del 18%. Claro, última parada publicitaria, vamos a ello. Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario.
CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Hoy voy a comer con el marido de mi amiga. Es suave, jugoso, con un puntito dulce y tan amable. ¿Y dónde has encontrado esa joya? Chica, en mis bares y restaurantes preferidos. Lo elabora Bayovera, mi bodega favorita de Rioja. Pues con esas referencias tendrás que presentármelo. El marido de mi amiga, blanco semidulce, de Bodegas Bayovera. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. A partir de 2028 introducirá el recargo del impuesto municipal para propiedades de alto valor en Inglaterra, un cargo anual de 2.500 libras para viviendas con un valor superior a 2 millones de libras, que aumentará hasta 7.500 libras para propiedades de 5 millones de libras. De las medidas, ¿qué te parece esta, José Ignacio? Hombre, a mí me ha sorprendido mucho que sean un conjunto de medidas, que sí es verdad que un aumento de fiscalidad progresiva, pero que el grueso de las mismas se van a producir una vez finalizadas las elecciones del 2029. Cuando el problema es actual, los ingresos tendrán que... Es verdad que sí sube lo que aquí podríamos considerar los impuestos especiales, que bueno, puede, pero no es el grueso, y congela lo que es todo lo que se refiere a IRPF, a las cotizaciones a la Seguridad Social británica, y tampoco toca el IVA. Esto lo deja para después de las elecciones del 2029. Hombre, detectar el problema ahora, pero plantear la solución a partir del 2030, a mí me parece que es una trampa también. Oye, ¿grabar las mansiones? Bueno, yo creo que ese es un postureo de estos que se dan ahora. Realmente la incidencia recaudatoria no es muy grande y de alguna forma, bueno, pues como ellos prometieron no tocar los impuestos y los han tocado, pues al final tienen que vender el tema de, bueno, lo he tocado pero solo para los ricos. Y realmente al final esto lo pagan siempre las clases medias. Hoy mismo también Starmer ha colgado en sus redes sociales una explicación de los presupuestos, de los números y justificación. Vamos a escucharle. Ayer la canciller presentó el presupuesto y quiero explicar por qué el gobierno tomó las decisiones justas y necesarias que hemos adoptado para el próximo año. Nuestra primera prioridad fue ayudar con el coste de la vida y por eso estábamos decididos a actuar sobre las facturas de energía y eso es lo que hemos hecho. ¿Creéis que estos presupuestos están frenando, pueden frenar el desgaste de Starmer al frente del gobierno? Como diríamos en otra época, un fantasma recorre Europa, en este caso no, como decía el manifiesto comunista, y no me refiero al comunismo, el fantasma que recorre Europa es que las clases sociales más desfavorecidas están hasta las narices de promesas de este tipo, ven que los servicios públicos se deterioran, ven que sus condiciones laborales se deterioran, ven que no tienen para comprar vivienda. Y, lógicamente, hay partidos populistas, que se puede calificar de derecha, extrema, como lo quieras llamar, yo no quiero entrar en ese debate nominal, que, lógicamente, están viendo cómo levantar el ánimo de estas poblaciones, probablemente de manera con artificios que también son engañosos.
pero lógicamente este programa planteado por Starmer tiene mucho que ver con el alza de un partido de extrema derecha en el Reino Unido que se está llevando a las clases sociales, digamos, que históricamente eran las bases populares del laborismo británico. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que ya los políticos empiezan a hablar del declive del país. Yo creo que hay una sensación en Europa del declive de Europa. Europa está envejeciendo, Europa está quedándose fuera del avance tecnológico, está siendo dependiente de otra serie de potencias exteriores, y entonces ese paraíso terrenal que era Europa, pues parece que nos estamos dando cuenta que se está gastando, y yo creo que eso es peligroso. Europa creó un estado del bienestar en los años después de la Segunda Guerra Mundial que ahora tiene un coste de financiación. No. ¿Podremos sostener este estado de bienestar que hemos creado en Europa, que es deseable para todo el mundo, pero que solo no lo financiamos nosotros? Esa es la cuestión. Claro. ¿Hasta dónde podemos llegar y qué es lo que queremos sacrificar para sostenerle? ¿Y quién le va a poner el cascabel al gato? Que nos vamos. Nosotros ponemos el broche, el cierre a esta tertulia. José Ignacio Gutiérrez, Agustín Baeza, Carlos Tobías. Gracias. Cuidaros. Un abrazo. Un placer. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Para hoy se esperan rachas de viento muy fuertes en el Pirineo, el Bajo Ebro y en la Costa Brava, con posibilidad de fuertes heladas en los valles altos del Pirineo. En el resto, vientos flojos variables en general. En la península tendremos cielos parcialmente despejados, con algunas precipitaciones débiles en la zona norte del Cantábrico, en Galicia y en Pirineos, donde se esperan nieves en cotas de 800 hasta los 1800 metros. Las temperaturas máximas aumentarán en gran parte de la península, especialmente en montañas de la zona norte, y habrá algún descenso en litorales de Alborán y del sureste. Las mínimas en descenso en el tercio este peninsular, con heladas en zonas de montaña de la mitad norte y sureste, en la meseta norte y en el este de la meseta sur. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9, pero apertura Ángel Lozano. ¿Cómo viene el jueves? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Pues sin Wall Street completamente parados los índices europeos. La celebración del Día de Acción de Gracias provoca un parón festivo en el mercado más importante del mundo, y eso se va a dejar notar también en Europa. Mañana sí que habrá sesión en bolsa. Estará cerrado el mercado de bonos en la potencia norteamericana, pero se espera que haya poca actividad porque son muchos los estadounidenses, la mayoría, que aprovechan el puente. En Europa hoy vamos a conocer el índice de confianza del consumidor de la eurozona del mes de noviembre. También cotizará el GfK de confianza del consumidor de diciembre en Alemania, y se publican las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. IAG además descuenta dividendo de 0,048 euros brutos por acción que pagará a partir del 1 de diciembre. Y van a cotizar en el continuo los resultados de Grenergy, prima de riesgo en 48 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,15. Europa. Viene en planos y en consigno mixto, caída del 0,09 para el Eurostock
caída del 0,07 para el CAC, pero subida del 0,01 para el DAX alemán. Hoy estamos atentos al grupo de bebidas espirituosas Rémy Cointreau, que ha visto cómo ha caído su beneficio neto atribuible a accionistas un 31%. En cuanto a futuros americanos, hoy sin actividad por el Día de Acción de Gracias. Plazas asiáticas, subida del 1,28% para el Nikkei de Tokio. Shanghái sube un 0,29 y el Kospi coreano se apunta a alza del 0,66. En cuanto a materias primas, crudo West Texas cotiza en 58,61, petróleo Brent de referencia europea en 62,45, onza de oro cotiza en $4.192 y cruce euro-dólar 1,1590, desfavorable a nuestra moneda. Francisco Simón, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Mercados flojos, ¿se nota la ausencia de Wall Street y menos volumen? Sí, se nota pues algo de menor actividad, ¿no? El Día de Acción de Gracias ya sabemos que es un día pues con mucha menor actividad y algo más flojo de los días recientes, pues que sí que hemos tenido muchas más noticias, más movimiento en los mercados, más volatilidad, caídas, recuperaciones y pues con mucho más foco en las visiones que tienen el mercado, las expectativas por parte de la Reserva Federal, qué está pasando con la parte de beneficios por parte de, en general, el mercado y en concreto las tecnológicas, y hoy sí toca una sesión más tranquila en principio. Oye, con la mirada puesta en la libra y en los bonos británicos después de la presentación ayer del presupuesto para Reino Unido, hace escasos minutos Rachel Reeves, la ministra de Economía, pues hablaba justificando las subidas impositivas. Decía que las finanzas públicas están bajo presión y reconocía que esas subidas impositivas van a afectar a los ciudadanos. ¿Cómo ves al bono británico y también a la libra frente al resto de las monedas? Pues realmente, como bien decía Rachel Reeves, es algo que se necesitaba, ¿no? Reino Unido necesitaba esa disciplina fiscal para convencer al mercado y mantener sus tipos pues bajo control, ¿no? Porque ya hemos visto que cuando existían dudas sobre la capacidad de tener esa disciplina fiscal por parte del Reino Unido, los bonos, sobre todo la parte más larga, tenían un recorrido al alza muy importante, incluso pues muy virulento, ¿no? Con mucha volatilidad. Y también lo sufría la libra. Y sin ser un presupuesto que ponga solución clara a las cuentas en Reino Unido, sí que pues supone un alivio, y el mercado pues lo ha tomado de forma positiva, y hemos visto cómo las yields de los bonos de Reino Unido se han ido a la baja y la libra pues está en un terreno pues mucho más estable, ¿no? Nosotros sí que estamos viendo ya en las últimas semanas y estábamos esperando esta disciplina fiscal, y estamos con una visión más constructiva hacia la renta fija de Reino Unido, porque tiene unas rentabilidades atractivas, un carry que resulta atractivo, una expectativa de que el Banco de Inglaterra pueda gradualmente seguir bajando tipos de interés, y esperábamos esta disciplina fiscal que iba a reducir mucho la volatilidad en los tramos largos de los tipos y iba a reducir las rentabilidades ahí, con lo que nos aprovecharíamos también pues de esa bajada de TIRES en capitalización en los precios de los bonos, con lo que lo vemos como un tono positivo y que va a convencer o está convenciendo al mercado, lo que esto no quita que pues países en general que tienen unas situaciones de déficit y con deudas elevadas pues puedan tener episodios de volatilidad. Lo hemos visto con Reino Unido, lo hemos visto también en algunos momentos con Japón, incluso con Estados Unidos, ¿no? Estas dudas sobre la sostenibilidad de la deuda o los niveles de deuda elevados en un contexto donde los tipos de interés justo después de 2022 pues son mucho más altos de lo que teníamos en otros periodos con niveles de deuda tan altos, ¿no? Ya nos tendríamos que ir más allá pues a los años en torno al 2000, incluso antes, donde los niveles de deuda eran más elevados, o sea, eran menos elevados, pero los tipos sí que eran más altos, ¿no? Francisco Simón, lo dejo aquí, que se me va el tiempo. Gracias, cuídate. Adiós. Muy bien, gracias. Chao, chao. Saludos, hasta luego.